La única razón por la que no puedo declarar oficialmente esta película como la mejor de este año es porque el año apenas va comenzando, pero para mí es la mejor que he visto este año y dudo que vaya a haber alguna mejor. ¿Quieres saber por qué pienso esto? Pues acompáñame y arranquemos con este video. Espadianos y espadianas de la literatura, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jorge Valderas y vamos a arrancar este video, pero antes quiero pedirles una disculpa por no haber subido video en las últimas semanas, pero ya estamos aquí de vuelta. Hoy quiero hablarles de una película que me sorprendió en demasía por muchas cosas, las cuales iré mencionando durante el video, tratando de no hacer absolutamente ningún spoiler antes de tiempo. Antes de nada, esta es una película del año 2020, pero apenas la semana pasada se estrenó en México, así que quizá, además de verla en cine, ya puedan conseguirla también en Blu-ray. En primer lugar, debo aclarar que fue una suerte que viera esta película, ya que es una película que no tenía intención de ver por estas razones. La primera es que es una película a la cual aquí en México le pusieron un nombre espantoso. No sé si en España y en el resto de Latinoamérica comparta este nombre, pero aquí está horrible. Mientras que su nombre original en inglés es Reckoning, que se podría traducir como ajuste de cuentas, un nombre bastante apropiado para la trama que se desarrolla durante sus casi 2 horas de duración. Aquí en México, en vez de ese nombre, le pusieron Pacto con el Diablo. Un nombre terriblemente mal escogido y nada apropiado, ya que aunque el diablo o la figura de este sí tiene cierto peso en la trama, no es ni de lejos lo más importante, y lo peor de este título es que hace que pensemos que se trata de una película genérica de terror o de exorcismos, un tema que suele dejar más decepciones que alegrías para los que somos fans del género de terror. De hecho, es un nombre tan genérico que confundimos esta película con otra que estuvo en cartelera hace poco tiempo llamada La llamada del diablo. Y de hecho, cuando entré a ver esta película pensé que se trataba de La llamada del diablo, cuya sinopsis había leído hace como un mes. Entonces, aparte de que no me acordaba de la sinopsis, entré sin saber absolutamente nada de esta película. Entonces eso es algo que me agradó también bastante y creo que fue uno de los factores que hizo que me gustara tanto, que genuinamente me fui sorprendiendo con todo. Segunda razón por la que no la iba a ver, su portada. Aquí la voy a dejar. En serio, tiene la portada más mala que he visto en mucho tiempo. Además de que no nos da ninguna idea de qué trata la película. O sea, esa cruz y una imagen borrosa del diablo está horrible. Y además de ser una imagen poco atractiva, como ya dije, no nos da ningún adelanto de la trama, ni de los personajes, ni de qué podemos esperar de la película. Déjenme en los comentarios qué piensan, de qué piensan que trata esta película tan solo con ver la portada. Pero siguiendo con esto, mientras hacía el video, encontré el póster original de la película en inglés y ese sí es más fiel a la esencia de la película, como lo pueden ver aquí. Tercera razón por la que no la iba a ver, la sinopsis. Si conocen a alguien de Cinépolis, díganles que por favor revisen bien quién diablos hace la sinopsis, ya que la sinopsis de esta película, además de ser sumamente breve y no dar nada de información, la poca información que sí da es errónea. Se las voy a leer rápidamente y vamos a ir comentando estos fallos. Dice: mientras trata de superar el suicidio de su marido Joseph, Evelyn Haverstock, ahí está el primer error, la protagonista no se llama Evelyn, se llama Grace Haverstock. Luego, es acusada de ser una bruja tras rechazar a su arrendador. El mayor cazador de brujas de Inglaterra, el juez Moorcroft, decide entonces perseguirla incansablemente, lo que provoca que Evelyn, nuevamente Evelyn, comience gradualmente a perder la cordura y haga un pacto con el diablo. Se nota que no vieron la película o no les pasaron una sinopsis oficial, porque esto de que haga un pacto con el diablo es algo que nunca sucede en la película y de hecho la trama de la película ni siquiera gira en torno de eso. Como les dije, aunque el diablo o su figura aparezca en la película, realmente no es algo trascendente para la trama. Luego, cuarta razón,
En el cine en el que fui, ni siquiera había un póster de esta película. Se los juro, no estaba el póster en donde podemos ver así todos los carteles o todos los pósters de las películas que están en exhibición. Y justo por eso creí que se trataba de la otra película que les comento. Pensé que ya llevaba tanto tiempo en cartelera que ya hasta habían quitado su póster. Luego, la quinta razón, no me quedaba el horario. Fui al cine y esta película estaba hasta dentro de 2 horas. Sin embargo, parece que estaba destinado a verla y para hacerle honor a la verdad, debo decir que fue en parte gracias a Maluma que decidí ver esta película, ya que la película de Cásate conmigo era la única que quedaba en horario y dije, de ver a Maluma a esperarme 2 horas, mejor me espero y veo una película de terror en pantalla grande. Ahora sí, yo les recomendaría que fueran a ver esta película sin saber gran cosa de la trama, pero si son muy curiosos y quieren saber más sobre esta peli, pues comencemos con la reseña y ahora sí hablando de la trama. Para empezar, debo aclarar que esta no es una película de terror. Sí hay cosas muy terroríficas y que impactan en la mente del espectador, pero es debido a cosas que pasan dentro de la historia, propias de la época en que está ambientada la película y no por algo sobrenatural que suceda. Al inicio vemos que la historia está ambientada en el siglo XVII y que la casa de brujas está en su apogeo. Y gracias a un texto introductorio inicial sabemos que eso tendrá un peso fuerte en el contexto de la película, aunque no imaginamos cuánto aún. También está ambientada en medio de la Gran Plaga. Así que ese es el contexto de nuestros protagonistas. No nos dice en qué país sucede, pero por los acentos de los personajes podemos intuir que es algún lugar de Inglaterra o sus alrededores. La historia arranca con el suicidio de Joseph, un granjero o exsoldado, no lo dejan muy claro, que vive con su esposa y su hija recién nacida, con lo cual las deja completamente abandonadas y solas a su suerte. Ellos viven en una pequeña casa o cabaña de madera en medio del bosque y al principio creemos que la trama quizás se desarrolle por completo en ese escenario. Algo que me gustó mucho es que durante los primeros minutos de la película, esta nos va contando la historia de Joseph en sus últimos días y de cómo y por qué llegó al momento de su suicidio. Eso es algo muy valiente, porque los guionistas logran que nos encariñemos con un personaje que ya sabemos de antemano que va a morir y que sintamos su pérdida con el mismo dolor con el que lo hace su esposa. La película está llena de detalles pequeños y fascinantes. Por ejemplo, una de las razones de que la plaga se extendiera por las ciudades en la Edad Media fue que la iglesia pregonó que los gatos eran malvados o eran del diablo y por tanto se llevó a cabo en las ciudades un exterminio masivo de gatos, con lo cual las ratas que traían la plaga o la peste proliferaron y pudieron esparcir de esa manera tan masiva la enfermedad. Pero la película no nos dice esto, sino que más bien nos lo muestra. Vemos ratas pululando por doquier a lo largo de la película y no vemos ni un solo gato. Y de hecho en un momento de la película uno de los personajes dice: malditas ratas, están por doquier, deberían matarlas. Y otro personaje que está junto a él le contesta: ¿acaso has visto algún gato últimamente? Pero volviendo a la trama principal. Después del suicidio de Joseph, su esposa Grace Haverstock, la protagonista de la película, debe juntar dinero para pagar la renta. Y aunque sí logra juntar para pagar por lo menos 6 meses, el hacendado, que es como el dueño de esas tierras, quiere algo más de ella. Y cuando ella lo rechaza y lo corre de su casa después de que éste intenta atacarla, el hacendado se llena de un sentimiento de venganza y esparce el rumor de que ella es una bruja, y con esto comienza la trama real de la película. Después hacen traer al cazador de brujas más despiadado de Inglaterra, como dice la sinopsis, que es el juez Morcroft, quien es un personaje terrible, es un inquisidor y torturador, es un personaje tremendamente bien hecho y muy bien actuado y muy bien dirigido, de tal forma que uno como espectador no puede evitar odiarlo cada vez que aparece en pantalla. Realmente es una película donde cada personaje que aparece brilla por completo, y eso que no hay ningún actor que sea famoso, o al menos no mundialmente famoso.
Todas las actuaciones son impecables, lo que habla del gran trabajo de dirección que hizo Neil Marshall, el director. La película, desde que inicia, desde que se apagan las luces hasta que termina, no permite que despegues los ojos de la pantalla ni por un solo instante. Esta película, al menos a mí, me recordó a las grandes epopeyas medievales que he leído en mi vida. Me hizo recordar mucho a algunos libros de Los Pardaillán, una saga de 27 libros similar a Los Tres Mosqueteros, pero con muchos esteroides, que recomiendo ampliamente y que pueden encontrar en el enlace de la descripción y en el primer comentario. Sobre todo me recordó a escenas de una de esas novelas dentro de esta saga llamada La Cámara de las Torturas, donde muestran los terribles métodos de tortura que usaba la iglesia para lograr las confesiones. También me hizo recordar al Conde de Montecristo, sobre todo a la parte de su encarcelamiento en el castillo de If, así como al momento de su escape. Y por último, por el realismo de los personajes y sobre todo de la protagonista, me recordó a las emociones que viví al leer Los Pilares de la Tierra. Otra cosa que me gustaría remarcar es justamente a la protagonista. Este tipo de protagonistas deberían ser una materia obligada para los que hacen películas como Ángeles de Charlie del 2019, Aves de Presa o las últimas de Star Wars, donde quieren crear una mujer fuerte, pero en su afán de tener protagonistas perfectas que se adapten a lo políticamente correcto, terminan con mujeres protagonistas que son perfectas y por lo tanto odiosas, pero también que terminan siendo personajes grises, planos, sin personalidad y que todo les sale bien solo porque son mujeres y porque tienen el poder del guión de su lado. En cambio, en esta película vemos a una mujer que sí es fuerte, pero también muy real. Algo de lo que más duele de la película es ver el suicidio de Joseph, ya que, pensamos, ha dejado solas a su esposa e hija. Y así es, ya que es una época donde una mujer en las condiciones en que queda Grace iba a tener las cosas muy difíciles y todas las probabilidades en su contra, tal como vemos en la trama posterior de la película. Y pese a que es una mujer fuerte, hace algo que a mí me parece verdaderamente heroico y que deberían aprender los guionistas de Hollywood de estos momentos. Se atreve a pedir ayuda. Y no por eso vale menos ni le resta fuerza, al contrario, al menos a mis ojos, la vuelven más admirable, ya que es consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades que, como cualquier ser humano, tiene. Sin duda, esta película entró de manera instantánea en mi top 5 de películas favoritas y Grace Haverstock se convirtió en una de mis más grandes heroínas de todos los tiempos, junto con Jill Valentine de Resident Evil o Aliena de Los Pilares de la Tierra. Si viven en México, les recomiendo intensamente que vayan a verla y disfrutarla en salas de cine antes de que las superproducciones la hagan desaparecer. Y si ya la vieron, ¿qué les pareció? Y si se van a animar a verla, ojalá se acuerden de pasar por aquí y decirme qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.